Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan Osar, el Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones casi todos los días. Digo casi todos los días porque hay días que papá nos repite una palabra y cuando nos la repite, pues nosotros no venimos a darla otra vez, a no ser que papá nos dé otra revelación. Pero si es lo mismo, lo que hacemos es compartir lo que el Señor ya nos dio antes. Entonces, coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya me he puesto las gafas para no ponérmelas luego. Mira, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Solo vamos a meditar un versículo porque ahí tenemos mucho que meditar y mucho que aprender. Y voy a buscar todas formas para leerte todos los versículos bíblicos y la explicación. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que le cuesta mucho buscar en su Biblia y se cansa. Así que te invito a escuchar, que te va a venir bien también. Dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis, escucha, sus pisadas. Jesús nos dejó un ejemplo a seguir para que sigamos sus pisadas. ¿De qué nos está hablando esto? Vamos a ir ahí. El tema lo hemos llamado Cristo padeció, puntos suspensivos, para que sigáis sus pisadas. Como hicieron los apóstoles, así tenemos que hacer nosotros. Y escucha, porque Cristo padeció y ahora el cristiano de ahora no queremos padecer nada. Queremos todo que nos lo den en bandeja. La iglesia que donde nos fuerzan mucho o hablan de mucha sana doctrina, porque en realidad deberían de hablar de la sana doctrina, huimos de estas iglesias. ¿Por qué? Porque es que nos están juzgando. Pues la palabra de Dios revela la verdad y la verdad no siempre gusta, ¿verdad? Vamos a ir ahora, mira, vamos a ir cuando dice, vamos a ir a meditar ahora cada punto. Cuando dice, porque para esto sois llamados, para esto somos llamados, mi querido amigo, llamado para obrar como Cristo está diciendo aquí, sin tener en cuenta el maltrato. Llamados a obrar como Cristo sin tener en cuenta el maltrato. Y cuando dice, pues que también Cristo padeció por vosotros, aquí el apóstol Pedro le hace recordar a estos esclavos que Cristo sufrió, que Cristo también sufrió injustamente, porque Él es el único justo. Cristo es el único justo, pero sufrió injustamente por nuestra culpa, ¿verdad? Murió a favor de los injustos. Murió por nosotros, los que somos injustos. Y cuando dice, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, mi querido amigo, hemos de reproducir la vida de Cristo. Todo lo que Cristo pasó, tenemos que reproducirlo en nuestras vidas, mi querido amigo. Mira, lo que esto no podemos conseguirlo solos. Mi querido amigo, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Con la ayuda, la dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que nos dice aquí en el libro de libro de Juan 16, versículo del 7 al 16. Te lo voy a leer completo. Es que te voy a leer todos los versículos bíblicos porque es tan importante esto, porque el mundo cristiano andamos confundidos pensando que por eso el evangelio de la prosperidad se está llevando a todos, porque hay una confusión en el evangelio. La gente piensa que venir a Cristo es que ya no vas a enfermar, ya no vas a morir, no te va a pasar nada, vas a tenerlo todo, solo tienes que orar con fe y ya todo te viene. Y eso es un engaño del diablo. Escucha, mira, te voy a leer el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de pecado. Y ese es el evangelio que no queremos escuchar. El evangelio que habla de la sana doctrina, ya esta iglesia no está llena, la gente no está ahí. La que son salas de teatro, donde todo el mundo, que parece que estamos en un circo, estas son las iglesias que están llenas. Por desgracia, muchos van al infierno con la Biblia bajo el brazo. Mira, vamos a ir al versículo 8. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿verdad? 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Ves? Necesitamos que nos guíe. Nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿verdad? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos su dirección. Mira, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. El Padre y yo uno somos. Y os lo hará saber. 16 para terminar. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Palabra poderosa, ¿te das cuenta? Vamos a seguir hablando. Creo que ya te he dicho el tema, ¿verdad? El tema del que estamos hablando hoy. Estamos hablando de Cristo padeció para que sigáis, para que tú y yo sigamos sus pisadas. Y eso es lo que el evangelio de ahora, de prosperidad, de Cristo te da, ora con fe, declara, y tal. Es el evangelio que no quiere oír nadie. Queremos oír, pues eso, lo que te he dicho. Declara, Dios te va a dar, pide con fe. Parece, no sé, un supermercado abierto donde no cobra nadie, donde no se cobra. O sea, parece de verdad, qué confusión, de verdad. Vamos allá, mira. La mayor distinción y el más alto privilegio de cualquier creyente es sufrir por Cristo y el evangelio, ¿verdad? En el sufrimiento los creyentes siguen el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. El ejemplo de Cristo y los apóstoles lo seguimos en el sufrimiento. Mira, aquí hay dos puntos que quiero que leamos, pero te voy a leer primero los versículos bíblicos. Aquí hay mucho que leer, mi querido amigo. Mira, te voy a leer primero el libro de Mateo 5:10. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así que si nos ganamos todo lo de aquí de la tierra y no sufrimos aquí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Pues ya ves, los que sufren son los que de ellos es el reino de los cielos. Te voy a leer ahora el libro te invito a leer el libro de Isaías 53. Ahí la profecía está súper fuerte, ahí está dicho todo. Yo te voy a leer el libro de Mateo 16:21. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, escucha, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Fuerte, ¿verdad? Vamos a seguir ahí. Mira, te voy a leer, saltamos al capítulo 20 de este libro de Mateo, 20:28. Dice así la palabra de Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. No vino para ser servido, sino que vino para servir. Te voy a leer el libro de Hechos 9:16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Cristo le está hablando, está refiriéndose al apóstol Pablo, que iba a saber lo que es sufrir por su nombre. Vale, vamos allá, te voy a leer el libro de Hebreos 5:8. Dice así el libro de Hebreos 5:8. Dice, aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió obediencia. Amén. La gente tenemos que pasar para aprender, porque es lo que no queremos de verdad. Mira, aquí hay 4 puntos de los que quiero que vayamos hablando. No olvides leer Isaías 53, ¿vale? No te lo puedo leer porque es un capítulo largo, pero ahí vas a aprender muchísimo. Mira, el primer punto, los creyentes deben estar dispuestos a sufrir, es decir, a participar en los sufrimientos de Cristo. Mira, y esperar que el sufrimiento sea una parte de su ministerio.
¿verdad? Parte de su ministerio. Mira, te voy a leer los versículos bíblicos de este primer punto. Mira, te voy a leer el libro de 1 de Pedro 4:1. Mira, dice así: puesto que Cristo ha aparecido por nosotros, en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. Voy a pasarte ahora a 2 de Corintios 11:23. Dice así la palabra de Dios: son ministros de Cristo, como si estuvieras... Escucha, aquí el apóstol Pablo ya... Este hombre impresionante. Mira lo que dice aquí. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Y tú y yo que no sufrimos nada de esto, estamos ahí tiquismiquis, ¿verdad? Te voy a seguir leyendo. Te he leído ahora 2 de Corintios 11:23, ¿verdad? Te voy a leer ahora el libro de 1 de Pedro que estamos meditando, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No queremos sufrir, pero queremos ir al cielo. No. Cristo mira todo lo que pasó para ir al cielo, o sea, para ganar, para tener la victoria. Madre mía. Y nosotros aquí no queremos nada. Te voy a leer 2 de Corintios 1:5. Dice así la palabra de Dios: porque de la manera que abunda en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando tú y yo estamos sufriendo por Cristo, abunda la consolación, porque Él mismo va a estar ahí para consolar nuestros corazones. Te voy a leer ahora, seguimos en el punto 1, ¿verdad? Recuerda, el punto 1, los creyentes deben estar dispuestos a pasar todo esto que te estoy leyendo. Te voy a leer ahora Filipenses 3:10. Dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor. Vamos a seguir ahí, te sigo leyendo. Te he leído ahora Filipenses 3:10. Te voy a leer ahora Primera de Corintios 11:1. Dice así la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te voy a leer 2 de Corintios 4, del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Este es el apóstol Pablo hablando aquí, ¿verdad? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros la vida. Amén. Ya te he leído todo. Amén. Vamos a seguir ahí leyendo. Vamos a seguir leyendo, que aquí hay mucho versículo bíblico que leer. El primer punto, todo lo que te he leído ahora es parte del primer punto. Vamos a ir al segundo punto. Recuerda que los cristianos tenemos que estar dispuestos a padecer todo esto que te he leído ahora. Porque los apóstoles lo padecieron. Es necesario que sepa lo que es padecer por mi nombre. Tú y yo somos estos, ¿verdad? Vamos a pasar al punto 2. Sufrir por Cristo es sufrir según la voluntad de Dios, ¿verdad? Por su nombre, por el evangelio, por causa de la justicia y por el reino de Dios. Entonces ya sabes sufrir por Cristo, ¿para qué es? Por eso lo que te he leído ahora. Ahora te voy a leer los versículos bíblicos
para que tú sepas lo que estamos leyendo. Vale, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice así. De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador. ¿Quién es? Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Y nos manda al final que hagamos el bien. Y hagan el bien. Te voy a leer, a ver, te he leído ahora. Sí, el 4:19. Te voy a leer ahora el libro de Hechos 9:16. Bueno, ya te lo he leído antes porque ahí el apóstol Pablo dice todo lo que ha sufrido, ¿verdad? Te voy a leer, no te lo voy a volver a repetir porque ya lo hemos leído. Te voy a leer ahora 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir hablando ahí, según el poder de Dios, ya te lo he leído aquí, el 1:8. Te voy a leer ahora el Primera de Pedro 3:14, dice así, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os acobardéis. No nos amedrentemos ni vayamos a huir. Hay que resistir. Recuerda que el Señor nos manda a resistir. Amén. Vamos a seguir ahí, sí, ni os conturbéis. Vamos a seguir ahí. Vamos a terminar con ese segundo punto. Te voy a leer ahora para terminar 2 de Tesalonicenses 1:5. Dice así. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Padecemos para ser dignos de entrar al reino de Dios. Amén. Oh, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A soportar. Vamos a pasar al punto 3, vamos a ir rápido. Mira, el punto 3, sufrir por Cristo es una manera de alcanzar la madurez espiritual, obtener la bendición de Dios y ministrar vida a otros. Mira, participar en el sufrimiento de Cristo es un requisito previsto para ser glorificado con Cristo y alcanzar la gloria eterna. En este sentido puede considerarse como un regalo preciado de Dios. Amén, mi querido amigo. Los sufrimientos, yo por eso admiro a los cristianos de antes que ahí pasaban cantando. O sea, les estaban mandando a los leones y ellos cantando fuerte. Vamos allá, vamos a leer ahora los versículos bíblicos de este punto 3. Vamos allá. Mira, vamos a leer el libro de Hebreos 2:10. Dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aleluya. Vamos a pasar, te voy a leer el libro, te he leído ahora el versículo 10 de Hebreos 2. Te voy a leer ahora 1 de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Tenemos que tomarlo como un regalo. Sois bienaventurados. Escucha. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. El Señor se glorifica. Ay, gloria al Señor. Voy a leerte segunda de Corintios, ya te lo he leído antes, que el apóstol Pablo ahí dijo todo lo que estaba sufriendo. Ahora te voy a leer el libro de Romanos 8, del 17 al 18. Dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a pasar al 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. El Señor tiene mucho guardado para nosotros, la gloria venidera. Mi querido amigo, tenemos que luchar por ello. Mira, te voy a leer Filipenses 1:29 para terminar este último punto. Bueno, lo he guardado aquí, Filipenses 1:29. A ver, vamos a buscarlo aquí rápido. Filipenses 1:29. Mira, dice así la palabra de Dios. Bueno, lo encontré. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Te das cuenta? No solo que creamos, sino que también padezcamos a causa de Él. Ahora vamos a ir al cuarto punto para terminar. Mira, el cuarto punto dice, al vivir por Cristo y su evangelio, los creyentes no deben buscar el sufrimiento. No te estoy diciendo hoy que vayas ya por ahí buscando sufrimiento. Yo quiero sufrir porque es que el evangelio dice los apóstoles sufrieron. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que estés preparado a que vas a sufrir. Que estemos preparados, dispuestos a soportar con devoción los sufrimientos, con devoción a Cristo, porque ya vemos lo que Cristo padeció. Y el Señor nos está diciendo que nos llamó para seguir sus pisadas. Recuerda, Cristo padeció para que sigáis sus pisadas. Y esto es lo que te traigo hoy. Yo sé que no es una palabra de buen gusto, pero eso es lo que tenemos que vivir. Esta es la sana doctrina. Y eso es lo que tú y yo tenemos que poner en práctica. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Recuerda, todo esto, el vivir por Cristo y su evangelio, los creyentes no deben buscar el sufrimiento. No debemos buscarlo. Pero debemos estar dispuestos a soportarlo con devoción a Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo. Una palabra poderosa que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? El evangelio no es risa, que es lo que mucha gente confunde. Piensa que yo ya estoy en Cristo, ya no voy a enfermar, cuando declare algo va a pasar, y así sucesivamente. No te quiero decir que no pase, te quiero decir primero que hay que padecer con Cristo. Cristo nos dejó el ejemplo. Cristo antes de predicar estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y ahí estaba el hombre fortaleciéndose. Luego todo lo que padeció para tener la victoria por medio de la cruz, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Esta victoria es la que tú y yo, estas pisadas son las que tú y yo tenemos que seguir. Que Dios te bendiga muchísimo.